todos. Mi nombre es Inés Rodríguez, soy psicóloga de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Es para mí un honor siempre poder participar en estas jornadas en el País Vasco, pero sobre todo es un honor hacerlo en una mesa para mí la más especial de todas, por ser la mesa de las víctimas del terrorismo. Tengo esa suerte y normalmente siempre pues tengo la fortuna de estar acompañada por ellas. Nuestro objetivo, como sabéis, en esta mesa es dar a conocer la verdadera historia del terrorismo de España, y de verdad que no se me ocurre otra manera de hacerlo que a través de sus protagonistas. Para hacerlo contamos con dos personas maravillosas, con dos historias que desde luego están marcadas por el dolor y el sufrimiento, pero también por la valentía y el coraje que hace falta para llegar hasta aquí, sentarse detrás de una mesa, alzar la voz y hablar de la que probablemente sea la experiencia más difícil de su vida. Así que no me quiero extender mucho más, simplemente dar las gracias a todos los que hoy nos acompañáis, en especial a las personas que han sido víctimas de ataques terroristas, y sobre todo muchas gracias a José y Albino por acompañarme y por aceptar esta invitación. Para finalizar, me gustaría hacerlo con una cita de Primo Levi del libro Si este es un hombre, que dice así: quizá no se puede comprender o quizá no se debe comprender, porque comprender es casi justificar, pero si comprender es imposible, conocer es necesario. Para hacerlo, pues esto, contamos con José Motos Iceta. José es hijo de Lorenzo Motos Rodríguez, a quien ETA asesinó el 13 de octubre de 1980. En aquel momento, Lorenzo tenía 61 años, era vallisoletano, aunque residía en San Sebastián desde hace 15 años, estaba casado y tenía 6 hijos, y se dirigía a su puesto de trabajo cuando fue sorprendido por 3 terroristas, quienes en un semáforo le dispararon hasta arrebatarle la vida. Y a mi izquierda, Albino resultó gravemente herido el 23 de julio de 1996 con la explosión de una bomba lapa que ETA colocó en los bajos de su coche en San Sebastián. En el momento del atentado, Albino tenía 35 años, estaba casado y tenía 2 hijos. Había trabajado como cocinero en el cuartel de la Policía Nacional de Aldapeta y en la actualidad trabaja como jefe de cocina en el hospital de Irún. Como os decía, no me extiendo mucho más porque le quiero dar la palabra a ellos. La primera pregunta que yo te planteo, José, es cómo te enteras tú del atentado, ¿no? Y bueno, pues en definitiva tu experiencia. Bien, bueno, yo tenía 18 años en ese momento, en 1980, estaba estudiando y aquel día fatídico era un lunes, yo estaba en una academia y bueno, pues mira, las cosas pasaron así. Yo estaba en el descanso de entre clases y estaba en la calle con unos amigos, eran alrededor de las 10:30 y en ese momento pasó alguien conocido que en corrillo comentó, joder, que había habido un atentado. Bueno, así en definitiva, había habido un atentado y habían matado a un militar conocido porque era el padre de un jugador de baloncesto conocido, que era mi hermano. Entonces dijo el apellido y bueno, ahí, vamos, se dio la vuelta a todo y bueno, no me lo podía creer. Corrí hacia casa, estaba en el centro de San Sebastián, llegué a casa y al entrar pues el cuadro era clarísimo, ¿no? La ETA había asesinado a mi padre y ahí estábamos, no sabíamos qué hacer y aquello fue pues bueno, luego el cuerpo presente, nunca entender nada, bueno, no sé. Ahí se me abrieron mucho los ojos, sí. Mi entorno de 18 años era, bueno, igual era un poco más inocente, digamos, y a partir de ahí empecé a ver segmentos en la sociedad.
se podía apreciar solamente en los días posteriores, solamente en la mirada se veía claramente el posicionamiento de cada uno ante el hecho, ante mi situación, ante lo que había pasado. Bien por caras de burla, otras eran empáticas, había compasión, había miradas que evitaban un contacto directo. Bueno, eso es lo que puedo decir entonces. Muchas gracias, José. Sobrecogida, ahora las posteriores preguntas profundizaremos, si te parece, José, sobre ese después y de cómo eso ha marcado tu vida, ¿no? Ahora le quiero dar la palabra a Albino. Me gustaría, Albino, que nos contases qué recuerdas de aquel día y cómo lo viviste tú. Buenos días a todos. Bueno, yo, si me permites, Inés, quería agradecer a la VT por esta oportunidad y luego, en especial, a mi hermano, que está ahí, que es la primera vez que viene a un acto de estos, y a algunos amigos que han venido de Donosti, pues Jorge, Muriel, Miquel, Carlota, José Antonio, Inés. Si me ha olvidado alguien, perdonadme. Bueno, a José Antonio y a Enrique, que están ahí atrás. Enrique, como siempre, aparece. Bueno, yo tuve un atentado una mañana de un 23 de julio. Me acuerdo todos los días, como si fuera hoy, todos los días, ¿no? Fue a las 9:20 de la mañana. Fue un día de llovizna en Donosti. Fue un verano bastante gris, ¿no? Yo solía llevar a mi hijo, el pequeño, en el coche a la guardería cuando iba a trabajar, pero ese día no sé por qué no lo llevé. No se lo llevé antes y fue esa suerte que tuve, ¿no? Para él también. Yo fui a arrancar el coche, como siempre, a mí me habían avisado desde la Policía Nacional que estaba en una lista unos meses atrás, ¿no? Tomé algunas medidas, pero al final terminas pasando porque no te crees que te puede ocurrir, ¿no? Pues abrí el coche, me metí en el coche, miré para salir, el coche estaba aparcado en una curva, un poco bajada, se venían otros vehículos, no veía vehículos, salí de marcha atrás y el coche explotó. No sabía qué había pasado. En principio, pensé así para mí, digo, vaya hostia, me he metido con alguien, ¿no? Pero al momento miro los dos coches laterales que tenía, estaban con los cristales totalmente destrozados, ¿no? Y mi coche, los cristales se cayeron todos, ¿no? Y el coche siguió cayendo hasta pegar en el bordillo, ¿no? Se abrió una puerta, intenté salir y no podía. No tenía dolor ninguno, no había sangre, no tenía nada. Pero al momento aparecieron dos chicos, pero no sé dónde habían salido, por lo visto era uno de los que habían pasado entonces, me sacaron del coche, me pusieron la acera, y me intentaron decir no te muevas, apareció mi mujer enseguida porque vivía enfrente y tardó la ambulancia, dicen que para mí muchísimo, ¿no? Dicen que tardó 3 o 4 minutos, no lo sé, no me acuerdo, ¿no? Venía una médica, tuve la suerte también de estrenar una ambulancia médica que terminaba de poner el gobierno vasco en el hospital de Donosti y me subieron al hospital, me hablaron, me preguntaban continuamente las mismas cosas, no creía que me dormiría. Una vez ya entrada en urgencias, tengo algunas cosas un poco borrosas, pero bueno, hay cosas que recuerdo que yo quería a mí dormirme y no quería nada más, ¿no? Y uno de los médicos me dice, no te vamos a dormir hasta que no sepamos lo que hay. Espera, aguanta un poco. Finalmente me durmieron, me desperté un montón de horas después, sobre las 9 de la noche, en una habitación llena de cristales, de espejos. No sabía, estaba en observación, ¿no? Vi que entraba mi mujer y mi hijo el mayor con unas caras bastante destrozadas, ¿no? Y en cuanto me vieron, por lo menos cambió todo, ¿no? Me vieron que aparentemente estaba bien, yo tenía los pies destrozados, sobre todo el izquierdo. Tengo varias roturas en la pierna izquierda y en la derecha, perdí el talón del pie izquierdo. Muchos médicos me decían que nunca volvería a andar.
ando, procuro hacer vida casi normal. Antes, una cosa, rectificarte, no estoy trabajando, tengo una minusvalía ya. Trabajaba entonces en el hospital de Bidasoa, de Irún, y fueron 101 días en el hospital. Quiero destacar que esos 101 días en el hospital fueran que todos los días estuvo mi mujer, todos los días. Y luego también que tengo una familia numerosa y estaban todos ahí siempre. Perdonadme, me encuentro un poco... Bueno, quiero deciros que estoy acostumbrado a hablar en clase entre 50, 60 chavales, chavalas, jovencitos, pero esto me impone más, bastante más. Fueron unos meses muy duros, muchas lágrimas, muchos juramentos. Y bueno, quiero destacar también que fue un año, en el año 96, que entonces el gobierno vasco había creado la Oficina de Atención a Víctimas, el gobierno central también había creado entonces, en aquellos años. La primera persona que atendió, el representante del gobierno central a víctimas en el País Vasco fue a mí, a Ruego, una buena persona que me atendió siempre muy bien. Y de parte del gobierno vasco me acuerdo de Julia Estela también, ¿no? La primera persona que me atendió, junto con Enrique, que ya estaba ahí. Y la atención fue bastante buena, no puedo decir lo contrario. Tuvo una muy buena atención psicológica, sanitaria fenomenal. Tuve un montón de operaciones, la última hace unos 8 años. He mejorado mucho, ¿no? Pero bueno, la edad ya va acarreando sus problemas, ¿no? En principio, si quieres seguir... Perfecto, Albino, muchas gracias. Bueno, hemos hablado de ese después, ¿no? Tanto José como Albino nos han dado algunas pinceladas, ¿no? de lo difícil que se presenta a la vida después de vivir un atentado terrorista, pero sí me gustaría pues un poco comentar pues qué ha sido lo que para vosotros ha sido más difícil en este después, con lo que más cuesta convivir. Bueno, hay tantas cosas, y además del dolor natural por la pérdida de un ser querido, en este caso mi padre, hay un aspecto muy importante en los atentados de la ETA, que era el apoyo social que había. Entonces, eso marcaba mucho, o sea, eso marcó mucho mi vida, marcó mucho las relaciones sociales, los amigos, el trabajo, todo estaba marcado. Al final eras como ser señalado, o sea, allá donde ibas, tu identidad, todo el mundo, pues notabas que por lo bajini, pues la gente, pues mira, se lo mató la ETA, era lo típico, ¿no? Te sentías señalado, te sentías diferente, bueno, pues, bastante humillante, la verdad, muchos años, mucha humillación. Es verdad que siempre ha habido un entorno unido y un entorno en el que realmente hemos compartido también. Es la misma experiencia y en ese pequeño entorno pues nos hemos dado mucho apoyo y mucho cariño, mucha comprensión, y eso nos ha permitido ser fuertes. Pero en la calle el apoyo social era muy pobre, estábamos estigmatizados, las víctimas. Los 80 luego no son iguales que el 90, que el año 2000, pero así, mis 18 años los recuerdo así, en los 80. Muchas gracias. José, en tu caso, Albino, ¿qué me dirías que ha sido lo más difícil, ¿no? de vivir un atentado terrorista, como fue tu caso? Bueno, y luego pues también en relación con esto, ¿qué ha sido lo que más te ha ayudado? Bueno, para mí, mi vida en ese momento cambió totalmente, ¿no?
yo tuve que cambiar de vivienda. No sentía ningún temor a nada, ¿no? Pero cuando fui para casa, empecé a salir a la calle, uno de los primeros sitios que fui fue donde explotó el coche, porque me quería quitar eso de encima. Y luego otra de las cosas que me ocurrió, primera vez que volví a coger un coche. Aquí el coche de mi hermano, me dice, oye, coge la llave y lleva el coche. Fue tremendo, ¿no? Fue tremendo. Es una experiencia, y no sé si alguno habéis vivido esa experiencia, pero es tremenda, ¿no? El volver a arrancar un coche y sentirte que otra vez puedes llevarlo, ¿no? Siempre me ha gustado conducir, fue una experiencia tremenda, ¿no? En ese momento fue tremendo, ¿no? No se puede describir, ¿no? Y luego en el barrio que vivía había mucha escalera, y luego cuando salía, como decía, siempre los vecinos te preguntaban, ¿no? ¿Cómo estabas y tal, ¿no? Llega un momento que esos meses eran duros, porque todos los días tienes que explicar lo mismo. Y empecé a moverme más, con muletas por el barrio, mucha escalera, muchas rampas, me costaba. Y me volví a ir a casa porque no aguantaba, ¿no? Me decía mujer, pues no, es que me encuentro con cualquiera, claro, yo voy en un barrio de Donosti, Alza, una zona, 3 viviendas juntas, todos los conocíamos, ¿no? Tenía un par de vecinos, sí, que sé que eran de la izquierda Berchale, pero nunca tuve ningún problema con ellos. Yo, en cuanto pude, procuré cambiar de vivienda. Entonces, en el gobierno vasco no tenían ninguna, hablé con el consejero de vivienda del gobierno vasco, no me dio en eso sí que no dieron ninguna oportunidad para hacer nada, ¿no? Incluso heredaba la mía a cambio de otro. Y luego a través del ayuntamiento sí que reconozco entonces Odón Lorza, con un concejal del barrio, movió el tema y me consiguió la vivienda al ayuntamiento de alquiler, un barrio más tranquilo, más llano y tal, ¿no? Tuve 5 años. Luego tuve la suerte que me tocó portación oficial en Donosti. Bueno, el sitio que seguramente la mayoría de los que están aquí conocen, Atocha, que estoy muy a gusto, pero el tema, víctima del terrorismo, yo nunca he dicho, nunca lo decía. Hace un par de años, más o menos, que mi médico de cabecera del barrio donde vivo sabe que soy víctima del terrorismo. No lo sabía. Fue por un tema que tenía de rodilla, tuve que ir y tuve que explicarle al médico y no lo sabía, no. Procurara no hablaba de eso. Algunas personas que me conocían, y yo trabajaba muchos años a la parte vieja de cocinero en Donosti, conocía a los bareros, te preguntaban muchas veces, oye, ¿qué te ha pasado? Y tal, no, un accidente, ¿no? Y eso lo intentaba llevar así, y luego me guardaba mucho de la prensa. Mi mujer siempre me decía, guárdate de la prensa, ¿no? Siempre me guardaba mucho de ellos. Sí que he tenido entrevistas, he hecho cosas, pero mínimamente, ¿no? Procuro, ¿no? Y eso me ha llevado a llevarlo mejor, ¿no? Pero en el barrio donde vivo, concretamente ahora en Atocha y Guía, es una zona bastante abertzale, hay muy pocos bares que voy, pero oyes conversaciones y eso te resulta tremendo, ¿no? Al día que estamos hoy, y hay una cosa que quiero recalcar, es decir, que el terrorismo se ha ido, pero las ideas siguen ahí, muchas, ¿eh? Y eso, y yo oigo casi todos los días conversaciones y cosas que hablan y tal, estamos viendo un telediario, hablan de una cosa de terrorismo y ya está en esto, ya tal, y te tienes que morder la lengua, y depende de qué zonas. Yo tengo el caso de que mi hijo es mayor, entonces tenía 10 años, lo ha pasado muy mal en el colegio. Y eso que al colegio siempre tuvo todo el apoyo posible que le dieran, pero lo ha pasado muy mal luego en su juventud, a relacionarse en la parte vieja, en los bares, en los pubs, con gente, al fin y al cabo Donosti es un pueblo, ¿no? Y eso lo pasó muy mal, es decir, que hoy en día, con la edad que tiene, 37 años, le está costando, hay cosas que la han venido de ahí, ¿no? Bueno, pues yo creo que en ambas experiencias encontramos aspectos pues muy inspiradores, ¿no? Y desde luego que ambos son un ejemplo en ese sentido. Sí que me gustaría recalcar algo, ¿no? Y es que lo que nos dicen las investigaciones y lo que también sabemos por nuestra experiencia con el trato con las víctimas es la importancia, el papel tan importante que tiene el apoyo social o la falta de él en el proceso de recuperación de las víctimas. En ese sentido, me parece importante porque, fijaos, a pesar de haber vivido un atentado terrorista en la que pues hay personas que pierden lo que más querían, ¿no? Y se pierde también la seguridad en el mundo, lo decía antes Albino, ¿no? Esa primera vez que volví a arrancar el coche y todos esos recuerdos que me vinieron a la cabeza, y también tener que convivir, ¿no? Con una sociedad que muchas veces silencia lo que ha ocurrido.
sabemos que hay algo que funciona como amortiguador de un impacto que ya es inevitable. Quiero decir, una vez que ha ocurrido, la sociedad tiene la oportunidad de amortiguar, de sostener las consecuencias, ¿no? Y es a través de generar a veces otras experiencias que de alguna forma son contrapuestas a esa que habéis vivido, ¿no? Y en eso la sociedad tiene un papel fundamental. Es por eso que sí que me gustaría pues poder terminar esta mesa pues lanzando un poco, en primer lugar, una pregunta a José y Albino de qué retos, ¿no?, se os ocurren a vosotros o qué cosas podemos hacer la sociedad por las víctimas del terrorismo, pero también como un llamamiento, ¿no?, a los que nos están escuchando hoy, tanto en lo presencial como por el streaming, ¿no?, de bueno, pues no eludir nuestra responsabilidad como sociedad a la hora de reconocer y de apoyar de manera incondicional a las víctimas del terrorismo. Si te parece, terminamos ya con esto. José, ¿qué retos o qué necesidades tienen las víctimas que de alguna manera nosotros podemos sostener o responder? ¿Vosotros? ¿Quién vosotros? Me refiero a la sociedad, ¿no? La sociedad. Pues no sé, la verdad que, fíjate, a mi padre lo asesinaron ya son 42 años. Yo no he visto socialmente a favor de las víctimas muchos cambios. Últimamente, bueno, hay un poco más de empatía. Bueno, hay empatía desde un entorno, ¿no? Un entorno, o el entorno que se puede permitir ser empático. Yo, desde luego, sigo viendo en la calle mucha distancia y además muy interiorizada y muy consolidada, mucho rechazo. Y también veo, si no es rechazo, es ganas de olvidarlo, ¿no? Ganas de olvidarlo, la gente no quiere líos, complicaciones, y bueno, ya como eso ya ha pasado, y de las víctimas que recordamos esto, pues somos gente odiosa, que no se perdonamos y no olvidamos y todo eso. Pero no hemos recibido mucha justicia, y de los dirigentes tampoco veo yo que hay muchas ganas de cerrar el asunto de la mejor manera. Cada uno pues tira para su lado, cada uno arrima el asco a su sardina, y pues lo que se ha hablado aquí. Hay unos intentos de blanqueamiento que, bueno, pues bastante tristes, un insulto a la inteligencia, un terrorista es un asesino, y eso no se lo quita, no hay manera de blanquear eso, es un asesino. Utilizar estas tácticas bueno, de esto que se ha hablado aquí, del perdón, de los beneficios penitenciarios, pues bueno, me imagino que son cosas de la ley. Yo no creo que haya muchos terroristas, asesinos que se arrepientan de dónde han estado, lo que han hecho, y también pienso que su entorno no se lo va a permitir que cambie de opinión, o por lo menos lo manifieste. Vamos, es un entorno hermético, y el que entra no sale. Me parece que es así. Y bueno, y pienso que los presos convictos que hay en las cárceles, pues sí están asesorados por colectivos que les dicen lo que tienen que hacer. Gracias, José. En tu caso, Albino, ¿qué retos se nos plantean a nivel social, ¿no? Tú lo has comentado, qué importante ha sido el apoyo que tú has tenido en determinados momentos, y por el contrario también qué impacto tiene, pues eso, una sociedad que muchas veces aborda el terrorismo con miedo y bueno, a través de mucho silencio, ¿no? ¿Qué nos dirías? ¿Qué retos se nos plantean?
Yo, aparte de estar de acuerdo totalmente con José, yo creo que eso estamos todos de acuerdo, las víctimas. Yo actualmente estoy colaborando con el Gobierno vasco en el programa de los centros escolares. Y creo en ese programa, sinceramente, por eso lo hago, ¿no? Me convencieron para hacerlo víctimas, aparte de Enrique, víctimas, ¿no? Y una de ellas fue Alberto, que me animó a hacerlo, y creo que ahí tenemos mucho trabajo las víctimas. Y tenía que apuntarse más, y tenemos que hacer más. Es importante que la sociedad no olvide lo que ha pasado. Pero no hace mucho una víctima comentaba, cuando lo estemos nosotros, ¿quién va a divulgar todo eso, lo que ha pasado, ¿no? ¿A dónde va a llegar la sociedad, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que no sé quién ha dicho, y que yo me le repito mucho a los alumnos en las clases. Les digo, una sociedad, un país que nos recuerda su pasado, está condenado a repetirlo. Tenemos muchísimo trabajo para los jóvenes, las nuevas generaciones, pero tiene que estar fuera de la política. La educación es la base de una sociedad. Estoy totalmente convencido. Y creo que si no vamos por ahí, la sociedad no va a cambiar. Y nos tenemos mucho que hacer. Y yo pongo mi granito de arena, Alberto lo suyo y otros, Maider, todas las que conozco, colaboramos en los centros escolares, y al margen que se ha dicho en algunos sitios, que no estoy de acuerdo, que igual piensan que vamos manejados, ¿no? Nos dicen lo que tenemos que decir. Yo voy totalmente libre al centro escolar, sea el que sea, y nadie me dice lo que tengo que decir. Y me alucino, sinceramente alucino, cuando miro a los alumnos, 50, 60 alumnos, que te miran durante 2 horas, ni pestañean, algunos con lágrimas en los ojos y pidiendo saber más. Alucino con las ganas que tienen de saber. Y esta sociedad no les ha enseñado. Y como decía antes Maite, eso tiene que ir en los libros de texto. Y se tiene que sacar. Y no es pasar página. Para pasar página hay que cerrar todas las heridas que tenemos atrás. Y eso lo tenemos que hacer. Y yo lo que pido a la sociedad, tenemos que volar todo lo que ha pasado y examen de conciencia, porque todos, igual hubiéramos tenido que hacer algo. Y yo cuando no era víctima del terrorismo, seguramente pasaba del tema, ¿no? Y yo pasaba por la Diputación de Guipúzcoa cuando había un atentado, había 20, 30 personas ahí, y yo seguía pasando y no hacía ni caso, ¿no? Igual que un examen de conciencia se votó en el País Vasco, nos haría falta a muchos. Y yo el primero, Y decía, okay, y yo creo que es el futuro, es ese, para que sepa la verdad. Y para mí la verdad, la memoria y la justicia es fundamental. Sin esa base no edificaremos nada bueno. Pues muchas gracias con esta reflexión, con esta invitación a hacer ese examen de conciencia sobre pues estos retos que se nos plantean de cara al futuro, ¿no? Y la necesidad de llevar el relato de las víctimas también a los centros educativos, porque es verdad que pues al final es la única manera, ¿no?, de que ellos conozcan en primera persona qué es lo que ha pasado y, como bien dices, Albino, pues para que no vuelva a repetirse.